Adelante, doctor, adelante, doctor Calvillo. No, ya me visto ahí. Gracias. Voy a, voy a ver la ponencia. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este 12º Congreso Internacional en Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local. Gracias al IAP, al IAPAS y a las diferentes universidades participantes, y en especial al doctor Roberto Moreno por su congreso y al maestro Francisco Javier Muñoz López, presidente del IAP, por aceptar la ponencia para participar en el eje temático 1 sobre políticas sociales del gobierno federal, impactos en los gobiernos locales. Pero especialmente quiero agradecer a todos ustedes que se dieron tiempo para venir a escucharnos. Para impulsar el desarrollo, a la par del crecimiento económico, el gobierno federal, junto con el gobierno del Estado, se han adecuado a la agenda del milenio, o dicho de otra manera, a los objetivos del desarrollo sostenible. Para intentar hacer una evaluación, vamos a revisar el estado actual que guardan dos políticas públicas en el ámbito agrícola, que se impulsan desde la federación, pero con participación de instancias estatales, para verificar si tienen o han tenido algún impacto en el ámbito local, no solo en los gobiernos, sino especialmente en la población que vive en estos ámbitos, tal vez en algunos momentos con datos a nivel de localidad, otros a nivel municipal y en otras ocasiones con datos a nivel de región, para ver si los objetivos se van a alcanzar en el plazo fijado o conocer si la distancia que nos separa de ellos se hace más larga, negando su alcance. ¿Sí? El crecimiento económico ocupó un lugar central en la ciencia económica desde su invención en el siglo XVIII, aunque retoma el impulso a partir de la tercera década del siglo XX, cuando los países enfrentan problemas para mantener los indicadores económicos al alza. La tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, la tasa del ahorro e inversión y la innovación tecnológica son los determinantes principales del dinamismo económico. Muchos economistas aún sostienen que un Producto Interior Bruto más elevado, repartido entre una misma cantidad de población a un aumento del PIB per cápita, va a reducir la pobreza e incrementar el bienestar de la población, ya que un ritmo elevado y sostenido de crecimiento económico contribuye a elevar el nivel de vida. La incorporación de nuevas variables a la medición del bienestar nos permite distinguir al crecimiento del desarrollo, entendiendo a este como una elevación o alza generalizada de varios indicadores que miden el nivel de vida, lo que se identificó como un proceso de ampliación de las capacidades de las personas y que se fue modificando hasta llegar a definirse como desarrollo humano, cuyo avance implica una multiplicidad de variables que pueden expresar las libertades reales de las que goza un pueblo. De tal manera, hoy se reconoce que el desarrollo es un derecho humano, que los estados deben respetar y proteger, aunque el debate sobre su definición y medición continúa, porque aún no hay consensos, aunque sí un mayor de nivel de vida es también una mejor calidad de vida. Si un mayor nivel de consumo es también un mayor nivel de bienestar, si el índice de felicidad es sinónimo de un mejor bienestar, o si los anteriores pueden coexistir con el respeto al medio ambiente. Los objetivos del desarrollo sostenido. La Agenda 2030, también conocida como Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, contiene 17 objetivos y 169 metas, que desde el 2016 rigen los esfuerzos de 193 países y las aprobaron como mecanismo para lograr un mundo sostenible para el 2030, teniendo en la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones el mayor desafío para lograr el desarrollo sostenible, creando una vida digna y de oportunidades para todos. De todos los objetivos listados, excepto el número 14 y el 17, se pueden incluir en una agenda estatal del sexenio con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenibles. Conocer la Agenda 2030 con los objetivos y sus metas nos permitirá evaluar en dónde estamos a 9 años de su aprobación y a 5 del año en que fijaron para su terminación, o para el punto donde van a declarar que no hay nada que hacer para salvar al planeta de su destrucción y con ello de la humanidad que vive en esta, prestando solo investigar cuándo va a acontecer esto, porque ignoramos el llamado a la colaboración internacional. A continuación vamos a presentar dos proyectos que se han desarrollado en Puebla, uno de reciente auge y otro de una tradición que ya tiene algunas décadas, pero que por su importancia económica en empleo, directos e indirectos, en salarios, en utilidades, en rentas, en ingresos, en muchos indicadores, han transformado a Puebla, en algunos aspectos para bien
y otros aspectos para el mar. La política social del gobierno federal en Puebla, las rutas del mezcal y el ónix, lo estado actual. La entidad cuenta con enormes riquezas naturales. Además, existen tradiciones en las fiestas, comidas, artesanías, ropa típica y zonas arqueológicas. Y gracias a que el Estado cuenta con todos los climas en su territorio, se han desarrollado todas las actividades económicas, desde las agrícolas, industriales, sin olvidar los de servicios. Aunque la Agenda 2030 fue aprobada en 2015 en la Asamblea, México fue uno de los países que firmó inició formalmente en 2016, y aunque ha presentado informes voluntarios casi todos los años, para coordinar los esfuerzos liderados, el gobierno federal publicó en diciembre de 2019 oficinas en algún momento para coordinar todos los esfuerzos de las diferentes dependencias del gobierno federal, y también en algún momento de las dependencias de los estados. En el estado, aunque se ha reconocido que la realidad política cambió, la pobreza, la marginación, la inseguridad y la violencia continúan, y ellos igual en las 7 regiones en que se divide el estado. Pero nos vamos a centrar en las zonas por las que pasan las rutas del mezcal y el ónix, para ver su estado actual y sus antecedentes. Los 17 municipios que lo conforman se han dividido en 7 regiones, tomando en consideración las características geográficas, históricas, económicas, culturales y demás. El gobierno del estado, a través de sus dependencias, busca, al menos en el discurso, contribuir al logro de los objetivos del milenio. Y en el ámbito que nos ocupa es a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, que busca incrementar los ingresos de las familias rurales a través de la promoción de sus actividades agrícolas. Para ello, localiza puntos de producción importantes del artículo en cuestión, el mezcal y el ónix. La producción del mezcal. Respecto a la producción del mezcal y la comercialización del mezcal, desde la Secretaría se han identificado nada más 2 productores de los municipios, de Huehuetlán el Grande y también Chicatlacoya. Acerca de la producción del ónix y el mármol, la Secretaría no identifica productores. Sin embargo, nuestra investigación identificó muchos más municipios que tienen una larga historia con actividades mezcaleras y relacionadas con la extracción y aprovechamiento del ónix y el mármol a lo largo del territorio estatal, como lo mostramos a continuación. Respecto al mezcal, entre los municipios que componen la Mixteca y que lo producen, así sea a pequeña escala, tenemos Albino Certuche, Axutla, Chiautla de Tapia, Chila de la Sal, Cuetzala, Huehuetlán, un montón de municipios. Ahí ya lo hemos mostrado en el mapa. Casi todos, en algún momento, los que lo componen están en la Mixteca poblana. Además de otros municipios que aparentemente, por ejemplo, la Mixteca poblana la han dividido en 3 regiones: la Tehuacán y Sierra Negra, la central de la Mixteca y así que la que está al oriente, que es de los valles de Izúcar y de Atlisco. Entonces yo tengo una propuesta de que nada más hablemos de 3 regiones: la Sierra Norte, los valles centrales y los volcanes, y la Mixteca poblana. Y entonces ahí vamos a encontrar toda la parte donde se produce mezcal. Y también la Secretaría de Desarrollo Rural nada más identifica una ruta de mezcal, que están ahí señaladas, ya más resaltada con el color rojo. Y aquí hay, por ejemplo, de naranja, pues podemos visitar 2 rutas digamos, de la Mixteca y también del Valle de Atlisco y Izúcar. Así que podemos ir en 1 o 2 fines de semana a visitar la zona de la Mixteca y los valles de Atlisco y Izúcar. Luego, la zona central de la Mixteca, ahí también hay muchos productores de mezcal, y también la zona que está ahí morado y de rojo, hay la zona también de Tehuacán y Sierra Negra. Entonces, toda esa parte es, digamos, yo la identifico como la Mixteca. Y también en algún momento hay otras zonas productoras de mezcal que escapan, digamos, a la explicación. Ahorita voy a también a detallar que hay 2 municipios que identifiqué
que históricamente han producido mezcal que están amarillos hasta allá arriba, un municipio en la Sierra Norte y otro municipio aquí en la Sierra Nororiental. Y he identificado otros dos que recientemente también producen mezcal. Pero bueno, como les decía, hay otros municipios que producen mezcal, como la zona de Tehuacán y Sierra Negra. Hay muchos municipios, bueno, que están aquí de rojo, como Ajalpan, Altepeji, Catepec, Chapulco, Huascatlán, toda esa parte que está sombreada de rojo. Y también dice, hay otros dos municipios más alejados de la zona epicentro de la producción mezcalera, uno, Hueyapan, y otro, Tlacuilotepec, que nos retan para encontrar otra explicación a los orígenes de la producción de mezcal. Y también, como les decía, recientemente hemos identificado otros municipios poblanos que han empezado a explorar la producción de mezcal con muy buen producto, como Atezcal, de Tehuacán, Tepeji de Rodríguez, en la Mixteca, San Juan Izcaquistla, Tlacotepec, Xochitlán Todos Santos, Palmar, en algún momento, uno que está ahí pintado de azul, Puebla, y otros municipios de la Angelópolis, otros también municipios que aparentemente están en la zona de los valles de Cerdán, pero también que están más pegados a la región de la Mixteca. Creo que por eso es, digamos, la explicación. Pero bueno, si englobamos, como decíamos, la Mixteca a las tres que actualmente vemos separadas, Mixteca, Valle de Atlisco, Matamoros y Tehuacán, Sierra Negra, que tienen en conjunto tradiciones como las de las danzas, que en todos los municipios donde se produce mezcal la tienen, como la de los tecuanis, los 12 pares de Francia, los huehues y vaqueros, y además de producir mezcal, también producen aguardiente y pulque. La fundación en muchos lugares fueron por unguivas o mixtecos o popolocas, en combinación o confrontación con aguas, y en pocos casos con otras culturas como mecas, zapotecas, chochos o totonacos. Los climas también casi siempre son cálidos, secos o semisecos. Dentro de la flora encontramos en abundancia palma, isote, cazaguate, perdón, copal, guajilote, guaje, mezquite, ponchote, muchas especies endémicas de la zona de la Mixteca. Y también, por ejemplo, en sus comunidades se elaboran objetos de palma, de ixtle y variadas esterías, como canastas, chiquihuites, petates y demás. Y también en su comida típica encontramos la salsa de guaje, el mole de cadera, la flor de isotes, la flor de isote capeada, las tequechas, el tamito, el agua, aguas, y también en algún momento licores de las especies endémicas de la zona. Entonces, la producción de mezcal en la zona es un asunto cultural, un testimonio de la relación entre la tierra y quienes la trabajan, la habitan, y símbolo de la resistencia de prácticas ancestrales contra una modernidad globalizada. Por eso, desde el 2000 se reconoce como un producto cultural con certificaciones y denominación de origen. Pero tal vez en ella viene su acta de función, porque de ahí viene su auge y explotación desmedida, no solo como actividad artesanal, sino también como materia prima que está asociada con ella. Por eso el saqueo de especies endémicas, porque el producto más demandado en el mercado negro es la piña para elaborar mezcal de productos, digamos, artesanales. Y también la producción de ónix en la zona de la Mixteca es también un producto por excelencia para la explotación de la cantera de mármol y el ónix. Y la zona de Chautla de Tapia tiene yacimientos de ónix, y también en la zona de Tehuacán, San Antonio Cañada, Miahuatlán, ahí creo que vamos a encontrar también el mapa de la producción también de ónix y de mármol. En la zona de Copinchal, ahí también está la zona de Azul, ahí digamos, la zona de Angelópolis, la zona de Cerdán, también hay un poquito azulada, en la Sierra Norte, allá nada más hay un poquito, un municipio, y nada más Acuitlán de Méndez y Pahuatlán. Y entonces, en el estado actual de la producción de mezcal y el ónix, de entrada entonces señalaremos que las 17 variables o metas, vamos a revisar solo dos: combate a la pobreza y medio ambiente y desarrollo sostenible, todos los objetivos. En estas variables, las condiciones que privan el estado de Puebla son que Puebla es la quinta entidad con mayor pobreza multidimensional en México, y aunque, bueno, persisten altos niveles de rezago en educación, salud y seguridad, según cifras del INEGI, el Estado cuenta con 2 millones en situación de pobreza, lo que equivale a casi al 45% de sus habitantes en esa condición. En pobreza extrema también el Estado ocupa el quinto lugar.
también personas que viven con ingresos por debajo por debajo de la línea de bienestar mínimo y enfrentan 3 o más carencias sociales. Y también hay muchos rezagos educativos, también rezagos de carencia de servicios de salud, carencias de servicios médicos universales, carencias de acceso a seguridad social, carencia de espacios de la vivienda. Y también respecto a la Mixteca poblana, un estudio revela que la Mixteca está sumida en la pobreza. Por ejemplo, de 45 municipios que conforman la Mixteca poblana, 15 de ellos se encuentran en rezago, 30 en rezago medio, y bueno, 15 se encuentran en rezago y 30 en rezago medio, pero ninguno se llega a contemplar sin rezago. Lo anterior, de acuerdo con el índice de habitabilidad municipal, emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, en su último balance. Entonces tenemos que combatir el desastre ecológico y la extracción del campo con más y mejor educación, porque entre otros de los factores, el daño es provocado por la falta de educación ecológica desde la infancia. Entonces, no estamos enseñando cómo cuidar el agua, el ambiente, la vegetación, la fauna de manera suficiente. Y es una crítica que hemos venido haciendo como profesor investigador. Algo nos está faltando en el sistema educativo. Los principales problemas socioeconómicos y ambientales no están dentro de las currículas escolares, no están abordados en las políticas públicas ni educativas. En conclusión, con pobreza, con saqueo de recursos naturales a comunidades pobres e indígenas, sin educación real o con pobreza de aprendizajes, los objetivos del milenio son inalcanzables. Se requiere cambiar o atemperar el modelo de desarrollo, pues en sus condiciones actuales, un crecimiento económico sostenible y justo es imposible. Y solo seguiremos produciendo informes, manifiestos, documentos, agendas que pongan por una economía más humana y un desarrollo sostenible, pero que son inútiles pues no consigue cambiar la realidad. Entonces, una duda o pregunta subyace: ¿es posible reducir el crecimiento económico para poder salvar al planeta y a la humanidad? Pues las evidencias disponibles parecen sustentar una respuesta negativa. Muchas gracias. Creo que están las ponencias ahí, en extenso. Y también hay las fotos ahí, creo que muestran toda la destrucción del paisaje. Yo nada más unas fotos, nada más. Muchas gracias, doctor Camillo. Muchas gracias por su presentación. Vamos a hacer una pregunta. ¿Y qué tanto apoyo a los presidentes municipales están? Es que pareciera que se van Vamos a continuar con la presentación. Sí. La tercera de las ponencias nos va a presentar Nicole Serapio Cisneros. Entonces vamos a... La ponencia se llama La vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria en países mexicanos. No, está mal. Bueno, el nombre de la ponencia es Evaluación de la calidad y cobertura del programa Influencer. Ahora, vamos a esperar que se pueda instalar una presentación. Hola, buenos días. Yo voy a presentar una investigación que realicé que se titula La evaluación de la calidad y cobertura del programa de bienestar, que la hice en conjunto con el doctor Humberto Cantellano. Sí. Voy a presentar 5 puntos.
Empezando por el objetivo. Bueno, esta investigación nació del enfoque de evaluar un programa que nacía como la alternativa o respuesta a una de las deudas más grandes que ha tenido el Estado mexicano, que es en el área de la salud. Es decir, este programa se dio en su momento como la posible solución para abarcar a las personas sin seguridad social. También este programa se dio como una unificación, de cierta manera, al Sistema Nacional de Salud, que más adelante explicaré ese punto. Cabe destacar que también es una escala más hacia el tipo de programas en cuestión del área de la salud que se había tenido. Es decir, la población sin seguridad social, que mayormente está presente en la sociedad vulnerable, había sido no relegadas o sí de manera relativa. ¿A qué voy? Es decir, a programas de menor escala, ya sea, como sabemos, conocemos en el sistema de salud estas grandes instituciones como lo son el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Sin embargo, los programas que se dedicaban a abarcar estas personas sin seguridad social, que es en su momento el Seguro Popular o en su momento también el INSABI, eran programas o instituciones de menor calibre que un IMSS o que un ISSSTE. También esta parte de la sociedad, que es la gente sin seguridad social, pues también se vio enfocada a estar de la mano con la institución o la secretaría que en su momento se dedicaba a la población, a las poblaciones vulnerables. Con esta unión, con nuestra institución más grande de salud, que es el IMSS, es decir, en su momento fue el IMSS Conflamar, IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera, etc. Entonces, esto se dio como respuesta a esa carencia, ¿no? De una institución fuerte o equiparable a un IMSS, a un ISSSTE. Bueno, cuando estaba en esta investigación necesitaba abarcar dos variables. La primera fue cobertura y después calidad. En cobertura, profundizaré más adelante de ella, pero la obtención de la información fue a través del padrón de población adscrita, que este padrón se encuentra disponible en la página del IMSS, ya que él es el que lo proporciona, y el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud en México, firmado en el año 2022. En calidad, ok, esta variable era un poco más difícil, ya que en sí su definición puede ser bastante abstracta. De hecho, también la proporcionada por la Organización Mundial de la Salud. No obstante, en su definición hay categorías. Categorías como lo que es eficiencia, eficacia, integralidad, oportunidad, equidad, centralidad en la persona. Y en la unión de estas categorías es como se da una calidad en un servicio. Y estas categorías, bueno, en sí no son, lo que hice fue un indicador acorde a estas categorías. Bueno, fue gracias a eso que pude obtener los datos duros o la información para procesarlo. Es decir, elegí una categoría y lo uní a un indicador más parecido a su definición de esa categoría. Siguiente, por favor. Bueno, en la metodología se utilizaron fuentes tanto gubernamentales como no gubernamentales, pero obviamente replicables. Sobre todo de las mismas evaluaciones que en su momento realizaba el Coneval acerca del programa en bienestar, también tomando en cuenta las cifras que ellos otorgaron en lo que es su programa presupuestario, también lo que es la encuesta nacional de salud y nutrición, y también información del Centro Económico y Presupuestario de México o también artículos de la UNAM. También me basé en fuentes de la sociedad civil, como lo es Desabasto Cero. Siguiente, por favor. Ahora, en resultados. Aquí voy a explicar primero la variable cobertura. En sí, es muy simple y sencillo hablar de cobertura. En los mismos programas, todos dicen que una persona deja ser carente cuando está afiliada o adscrita a un padrón. Así de sencillo es como una persona puede decir, di cobertura a tantas personas. Y de hecho es una de las cosas más fáciles de presumir, el número de personas que un programa llega a cubrir. Pero, bueno, aquí hay algo importante. En este programa, por cuestiones de colores,
no todas las entidades fueron partícipes de este acuerdo de priorización del sistema de salud para el bienestar. Por lo que al principio el programa tenía, según esto en cifras del 2022, una población para cubrir de 67.3 millones de personas. No obstante, por cuestiones políticas, esta población objetivo se redujo a 53.5 millones de personas. Ahora, comparando durante estos años que estuvo el INS Bienestar, hice este porcentaje que cada uno especifica cómo se va acercando a esta meta. Aquí quiero que se quede claro que la población objetivo que se hizo la comparativa siempre fue 53.5 millones de personas. Para 2022, solo hubo una adscripción a este padrón de 11.6 millones de personas, lo que nos da un alcance solo de 21.7 a la población objetivo. En el 2023 solo hubo 11.5 millones de personas, en el 2024 solo 11 millones de usuarios y en el 2025 11.6 millones de usuarios. Entre 2022 y 2024, el mismo INS registró estas cifras y hubo una pérdida de 900,000 usuarios en los padrones. Siguiente, por favor. Bueno, como ahora quiero unir la cobertura con la calidad, pero primero explicando la calidad. Cuando estaba investigando el marco teórico del programa y del sistema de salud en México, encontré una definición que me llamó mucho la atención, que dice que no basta con que cualquier programa, o sea, de todos los sectores, considere cobertura como una simple afiliación a un padrón. Esta tiene que venir acompañada de una capacidad resolutiva por la que el mismo usuario se acercó a esa inscripción del padrón. Si no, entonces no se cumple un acceso efectivo por lo que el usuario se acercó a esa institución. Así es como debería medirse cuál sea el programa o cuál sea el proyecto. Cabe destacar que hace unos días que estaba leyendo un artículo de las reformas que se van a hacer a la ley de amparo y justo estaban diciendo unos especialistas que tienen cierto miedo que con esta reforma no hay acceso efectivo a la justicia para todos los mexicanos y mexicanas. Es decir, el acceso efectivo puede estar presente en cualquier ámbito y sobre todo en la salud, que creo yo que es de lo más importante. Bueno, una vez aclarado eso, es como dije un acceso efectivo, si hay calidad, es como hay buenos resultados. Entonces, así fue como uní cobertura y calidad. Cabe destacar que la calidad, como le había dicho, de las categorías lo uní a indicadores. Para esta presentación solo diré dos indicadores. El primero es calidad sobre cuestiones estructurales. En esta es información obtenida de la Encuesta Nacional de Nutrición y de Salud y Nutrición del año 2023. Por lo que al ser de 2023, estas cifras lo estoy comparando al padrón, estos resultados dan el padrón de 2023, que son 11.5 millones de usuarios, ¿de acuerdo? El primer indicador, tiempo promedio de traslado al centro de salud más cercano, hay una comparativa pública del público sin seguridad social, que es INS Bienestar, contra el sector privado. Esta diferencia es muy mínima y esto se debe al acuerdo de federalización del sistema de salud, ya que a diferencia de INS Solidaridad, INS Oportunidades, INS Prospera, el INS Bienestar no partió de una infraestructura menor, sino partió gracias al acuerdo, las estructuras estatales se añadían al impulso que tendría INS Bienestar. Es decir, esta de que el tiempo sea muy poco diferente al del sector privado, tiene que ver con esto, con la adición de la infraestructura estatal que se unió al INS Bienestar, pero también con el mayor apoyo del INS. Ahora, el tiempo promedio de espera para ser atendido, aquí sí es un foco rojo, ya que vemos que el tiempo promedio para ser atendido en el INS es casi el doble del sector privado. Y aquí entra dos negativas que hay de las categorías. Hay, obviamente, mala eficacia y también mala oportunidad. Cabe destacar que esta cifra tiene que, aumenta lo que ya se sabe
o más bien el estereotipo que ya se tiene del sector público, que es ineficaz. Por lo que va el pensamiento de que mucha gente, las gente sin seguridad social, que se puede permitir o que se obliga a permitirse asistir al sector privado, pues lo hace, con el pensamiento de ¿por qué voy a esperar tanto por obtener un turno y por qué voy a esperar tanto para ser atendida? Esto lo explico más en mi indicador de centralidad de la persona, donde especifico la razón de un médico por cada 1000 usuarios de bienestar, obviamente por entidad federativa. Ahora, duración promedio de la consulta. A pesar de que hay un elevado tiempo de espera, en la consulta se trata un poco de sobrepasar ese moral de una atención un poco más que digna, o sea, una atención de calidad humana. Por lo que hay un tiempo donde tú puedes de 35 minutos a lo que el sector privado es el promedio de la atención de 37.2 minutos. Ahora, otra forma de medir la calidad es a través de la satisfacción del mismo usuario. Cabe destacar que esto, nuevamente, tomo el padrón de 2023, por lo que la cifra aquí son 11.5 millones de usuarios. En general, podemos ver que en instalaciones limpias y ordenadas, médicos capacitados, instalaciones adecuadas y con equipo necesario, hay cifras que superan lo promedio, ¿no? De satisfacción, pero en general apenas sobrepasa el promedio con 51.2, que cabe destacar que son 6.6 aproximadamente millones de usuarios que están satisfechos con el usuario. Es algo, bueno, una cifra relativamente baja, ya que si tomamos en conciencia que que la población objetivo que se tenía de este programa es 53.5 millones de usuarios, y si en 2023 atendiste a 11.5 millones de usuarios, o sea, estás atendiendo a una quinta parte, y esa no viene con cierta satisfacción, es decir, hay cuestiones que arreglar en lo que es el servicio, pues son cifras un poco preocupantes. Mi conclusión es esta. Hasta cuando terminé la investigación, cabe destacar que para mí la respuesta era clara. El Estado mexicano seguía con la deuda pendiente que se tiene acerca del sector salud. Una idea de que no se ofrece una calidad y mucho menos a veces un trato un poco más que digno, si es que eso se puede llamar atención efectiva, ¿no? Cabe destacar que a principios de este mes, el 6 de octubre, entró una nueva variable, y es que por fin se dio la homologación del Sistema Nacional de Salud, donde cualquier persona sin seguridad social, sobre todo, podría acudir a asistir ya sea al IMSS, al ISSSTE o al IMSS Bienestar mismo para ser atendida. Ahora aquí, para mí, después de la variable cobertura, entraría la variable coordinación y ya después calidad. Recordando que a pesar de esta homologación del Sistema Nacional de Salud, cabe destacar que cada institución, pues debido a que su población objetivo de ellos es diferente, pues estas instituciones también tienen diferentes estructuras y principios. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Muchas felicidades a Nicole, lo hizo muy bien. No es fácil, tan jovencita, estar aquí entre académicos de tanto prestigio como el doctor Calvillo y otros que están aquí. Entonces, pues es muy loable el esfuerzo que Nicole ha hecho. Muchas felicidades. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que es el análisis de la política social en México 2019-2024. No es este. La vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en hogares mexicanos. Va a presentar el doctor Mariano Velasco. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir el espacio y la oportunidad con todos ustedes, agradeciendo obviamente a las instituciones organizadoras de este 12º Congreso Internacional.
nosotros trabajamos en un grupo de investigación de manera conjunta con el doctor Humberto Castellano, la doctora Idalia, en la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí tenemos líneas de investigación, la general es instituciones y estrategias para el desarrollo, y de manera particular trabajo con la inseguridad alimentaria. En esta ocasión les voy a exponer resultados de una investigación que tiene que ver con la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Vamos a esperar que esté el cañón, porque dice que ahora no tiene señal. Entonces, no pudo, la chica abandonó y abortó el proyecto, ¿verdad? A ver, preguntamos si se va a dejar. Buscando a técnico. ¿Se va a dejar? Bueno, para no perder el espacio, vamos avanzando. Aquí hay que considerar dos conceptos, hay que diferenciarlos claramente. El primero, que tiene que ver con el concepto de la seguridad alimentaria. Hay un concepto ampliamente aceptado, definido por la ONU en la cumbre de la alimentación en 1996, también declarado como la Declaración de Roma, ¿verdad? Donde dice que una persona o un hogar tiene seguridad alimentaria de manera física, económica y social, ¿verdad? A los alimentos, y que estos alimentos pues, deben de ser nutritivos, deben ser adecuados, deben de ser seguros, para que puedan llevar una vida activa y sana. ¿Sí? Esa es la definición ampliamente aceptada, se ha utilizado pues para medir la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la medimos? Pues hay muchos métodos que se han trabajado para medir la inseguridad alimentaria, ya sea a nivel de un sector de población, como son los niños, a nivel de un hogar o a nivel de una persona. Si nos centramos en la medición de la inseguridad alimentaria en los niños, pues básicamente tiene que ser con medidas antropométricas, ¿verdad? La relación peso-talla. ¿Okay? Obviamente que tenemos estándares ahí. Si no se cumple con ese estándar, estarían en algún grado de desnutrición. ¿Okay? Muy bien. También hay medidas de circunferencia del volumen del brazo, ¿verdad? Para determinar si están ingiriendo de manera adecuada los nutrientes. Esto en personas adultas. Nosotros no trabajamos con este tipo de medidas, porque pues, obviamente hay que tener instrumentos adecuados que deben estar calibrados, etcétera, sino nosotros trabajamos con una escala. Se han propuesto ya diferentes escalas de medición,
pero para el caso de México está la escala mexicana de seguridad alimentaria, está la escala latinoamericana y así cada país ha adoptado su propia escala. ¿En qué se basa esta escala? Pues es en un recordatorio de las personas o de las familias si han tenido una ingesta insuficiente de alimentos. Generalmente pues es una escala de recordatorio, pues no tiene que ir más allá de un mes, ¿verdad? Más allá ya no sabes si te quedaste con hambre, si ingeriste los alimentos suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, es una escala de recordatorio. Y en ese sentido, hay una serie de preguntas, son 10 preguntas, para que después puedas hacer el recuento y dependiendo del número de respuestas afirmativas de la ingesta, es como tú vas a clasificar a las personas en una inseguridad baja, una inseguridad moderada o una inseguridad severa. Muy bien, entonces esta escala pues nos permite relacionarlo con una serie de factores que determinen la inseguridad alimentaria. Ahora, estos factores pues son dinámicos, son multifactoriales, no son los mismos para una comunidad, para una región, a nivel país, ¿va? Entonces, de ahí que sea multifactorial, económica, etcétera. Nosotros estamos trabajando con la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, ¿va? Porque ahí están las preguntas de esta escala. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues relacionar estos resultados de inseguridad alimentaria ahora con características de los hogares, ¿verdad? Para ver si son vulnerables o no. De entrada, las características del hogar, en su tamaño, en el número de hijos, en la educación del jefe de hogar, si tiene jefatura femenina, todos estos factores socioeconómicos, pues ya me están diciendo que tienen inseguridad alimentaria. ¿Sí? La más frecuente es cuando tienen hijos menores de 18 años y cuando hay jefatura femenina. Tenemos presencia de algún grado de inseguridad alimentaria. ¿Okay? Otras características del hogar pues tienen que ver con el nivel de ingreso. Tiene que ver con si en el hogar hay personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad crónica degenerativa. Vuelvo a repetir, estas características no son homogéneas tanto para hogares rurales como urbanos, ¿no? Sino hay que saber diferenciar. De ahí que se requieren estudios muy precisos. Nosotros estamos con la encuesta de ingreso-gasto, pero tenemos particularidades para los hogares rurales y para los urbanos, y no digamos para ciertas regiones del país. ¿Okay? Muy bien. Bueno, cuando definimos el término de inseguridad alimentaria, hay que considerar estos pilares que están implícitos en el concepto. Por una parte tendríamos la disponibilidad, que tiene que ver con la oferta de alimentos, ¿verdad? No solamente la que se produce para el autoconsumo, sino también que es la que está disponible en el mercado. El otro pilar implícito en el concepto está la accesibilidad. Cómo tenemos acceso a los alimentos de manera física, de manera económica, ¿verdad? Pues obviamente que es a partir del ingreso, vamos a pedir a través del mercado, o a partir de los activos que tendríamos en el hogar para poder producir los propios alimentos. ¿Okay? El uso de los alimentos tiene que ver con la capacidad de
de digerirlos y poder absorber todos los nutrientes. Entonces, ese es el otro pilar que se denomina de uso, y la estabilidad, pues que tiene que ver con los tres pilares, ¿no? Entonces, si no hay estabilidad en alguno de estos componentes del concepto, ya estamos hablando de vulnerabilidad. ¿Sí? Muy bien. La que sigue, por favor. En ese sentido, pues entendamos a qué nos referimos con vulnerabilidad. Dado que nuestro objeto de estudio son los hogares, pues vamos a entender como vulnerabilidad a la seguridad alimentaria, la incapacidad de los hogares a tener alimentos seguros. ¿Va? Hay una incapacidad, hay un riesgo, hay una probabilidad de no tener seguridad alimentaria. Y en ese sentido, nosotros consideramos, pues, de estos mismos elementos que explican la inseguridad alimentaria, queremos saber qué factor es el que explica la mayor vulnerabilidad. Bueno, aquí igual hay que tener varias características de lo que es la definición de seguridad alimentaria, porque pues en el tiempo esto puede cambiar, es dinámico, ¿verdad? Hay una vulnerabilidad periódica, si esto se repite en cada época del año, ¿verdad? Por ejemplo, en la temporada de cosechas, si hay riesgo en las cosechas, pues ahí vamos a tener una vulnerabilidad periódica. Una vulnerabilidad transitoria, esto es cuando algún factor externo ocurre repentinamente, ¿verdad? Y queda indefensa el hogar para poder tener acceso a los alimentos. Y la que más nos preocupa, pues sería la permanente. En este caso, pues existe esa incapacidad, ¿verdad? Prevalece esa incapacidad de no tener alimentos seguros. Aquí sí, por favor. Muy bien. Bueno, ya hablamos de los pilares de la inseguridad alimentaria, que pues, también tienen que ver con la parte de vulnerabilidad. Pero sobre todo, nosotros encontramos aquí la mayoría de factores de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Hay una clasificación muy general que le vamos a denominar la vulnerabilidad sociodemográfica, económica y cultural. Y ya habíamos comentado que va desde el nivel educativo del jefe de hogar, las condiciones socioeconómicas como el nivel de ingreso, el empleo, la ubicación geográfica que tiene que ver con las barreras de acceso a los mercados, la infraestructura disponible, ¿verdad? Para tener acceso a los tianguis, a los mercados, a las tiendas. La composición del hogar, que ya habíamos comentado, que es el tamaño del hogar y sobre todo la presencia de menores de 18 años. La lengua y la cultura están muy relacionados con el aspecto demográfico, en el sentido de que los hogares pierden la oportunidad de participar en capacitación, ¿verdad? Para la elaboración de alimentos o pierden la oportunidad de participar en los programas de gobierno por la limitante de la ley. Hay que destacar también que el apoyo gubernamental es fundamental para la seguridad alimentaria en algunos hogares. Si le retiras estos apoyos, quedan indefensos porque lo ven como una parte segura del ingreso para poder adquirir alimentos. Las condiciones de salud y discapacidad, ya hablábamos de las enfermedades degenerativas, van restando capacidad a los integrantes del hogar para poder accesar a los alimentos. La siguiente, por favor. Muy bien. Este es un resultado preliminar porque tenemos que validar los datos que estén congruentes.
se utilizó un modelo de regresión logística para determinar la probabilidad del riesgo a la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Y en ese sentido estamos trabajando con la depuración todavía de los datos, pero ya identificamos que la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, de acuerdo con los datos de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares de 2024, están muy presentes estos factores. Un bajo nivel de ingreso, un bajo nivel de escolaridad del jefe de hogar, la presencia de niños, sobre todo menores de 18 años, la presencia de adultos mayores hace vulnerable también el acceso a los alimentos y la jefatura femenina en los hogares. Estos son los factores de riesgo a la inseguridad alimentaria. Lo que tendríamos que hacer ahora es comparar cuál sería ese nivel de probabilidad de los hogares, ¿verdad? Con cada uno de estos factores que ya fueron identificados. La siguiente, por favor. En otros estudios han encontrado otros elementos. Y bueno, es que son estudios que se realizan pues de manera particular, ¿no? Los que producen algún producto agrícola de manera específica o estudios que se han aplicado a nivel municipal. Está uno en Juchitán, está otro que se realizó para las familias que producen cocoa. Entonces, ahí están identificando otros tipos de variables que explican ese riesgo a la seguridad alimentaria. Como es la discapacidad de las personas, nosotros no podemos con los datos medir esto. La salud de las personas tampoco nos la podemos medir. La edad del jefe de hogar no fue representativa para nuestro caso. El número de integrantes tampoco no fue representativa para nuestro caso. El de las transferencias no lo podemos medir también, y en el caso del desempeño, como otros factores. Muy bien, adelante, por favor. A manera de conclusión, ya dijimos que el concepto de inseguridad alimentaria, pues vamos a decir que es un constructo social que incluye aspectos económicos, culturales, sociodemográficos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no podríamos decir qué tan válido es medir la inseguridad alimentaria a través de una escala, porque igual cuando aplicas el cuestionario, inmediatamente viene el condicionante de qué voy a recibir como apoyo si te contesto el cuestionario. Entonces, no sabemos qué tan válidos sean estos resultados de medir la inseguridad alimentaria a partir del recordatorio. ¿Okay? En ese sentido, pues lo que estamos recomendando es que se hagan estudios más especializados, más enfocalizados a hogares con características específicas y sobre todo a nivel local, a nivel de una región, porque eso sería mucho más homogéneo, ¿verdad? Y con más precisión puedes determinar esas variables que afectan a las familias para poder accesar a los alimentos. ¿Okay? Entonces, en las políticas públicas, pues se debe de conocer esta información primero de las que determinan la inseguridad alimentaria y después las que tienen mayor probabilidad de riesgo, para que se puedan diseñar programas o acciones de gobierno de manera específica, ya como lo habíamos comentado, pues a nivel de una región, ¿verdad? Que no podemos generalizar a nivel de país con los resultados de la encuesta nacional de ingreso-gasto de las familias. Es todo lo que les puedo comentar. Gracias por su Gracias al doctor Mariano por la presentación. Gracias, que es de la maestra Indra Teresa Ramírez Alcántara, Robert Sánchez,
El tema es a la empresa social en México 2019-2024. Sí. ¿Lo mandó por correo? Por correo y también la di en una USB. Ambas cosas. Trabajó un chico ahí. ¿Sí? Sí. Si no te aparece, la traigo en el celular. Esa no, No. esta es la de la siguiente. No, tampoco. No, esta tampoco. No. ¿No está en el escritorio? ¿O te doy la USB? Más rápido. Mejor más Pues sí, porque la di ya antes. La más pero la voy a quitar en el el chiste es que sí me Y limpia. había Y con esto. Buenas tardes a todos y todas. Adelante. Soy maestra de la Maestro Chinico. Y bueno, el objetivo de mi ponencia es, como ya lo dijo el moderador de la mesa, análisis de la política social. Pero analicé la política social en todo el sexenio de López Obrador. ¿Cómo fue la política social? Con una finalidad, con un propósito. ¿Cuáles son los retos para la igualdad sustantiva? Es decir, que no exista la desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso nos ayuda aquí está. Entonces, es un periodo que analicé en datos de Coneval, con datos hasta que había el 23, ahorita se van a levantar nuevamente los censos. Y aquí hecho, participamos, uno que era alumno mío, ya se va hasta doctorar y es maestro de Iztapalapa, es Donatiu Torres y yo me llamo Teresa Ramírez de la González. La que sigue, por favor. Como ven, yo soy muy estructurada, me considero estructurada. Esto es el contenido de la presentación, una introducción, objetivo y metodología, marco teórico para dar algunos referentes simplemente de qué es política social. Y como dice, el análisis es propiamente la evaluación de la política social durante ese periodo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es nuestra misión o visión? Retos de la política social. ¿Sobre qué es? ¿Cuáles son los retos para Claudia Sheinbaum? Para el siguiente periodo. Y por último, una reflexión final. La que sigue, introducción. Como usted dice, aquí puse 3, pero después quisiera leerles una página nada más, pero aquí está resumido. La introducción. El periodo de AMLO es la transición política con 3 finalidades y 3 propósitos. Disminuir la pobreza y obviamente la desigualdad. Por el bien de todos, primero los y la creación de políticas orientadas, como ya hemos visto, en el aumento salarial. Todo eso se enfocaba, me gusta leerlo y ustedes ya tienen la lámina. Les voy a dar el resumen de toda la ponencia en una página, que es alguna para que se den después las gráficas que les voy a presentar, que es el segundo piso de la transformación que le da, que es consecuente con la política de AMLO, es un seguidor. El segundo piso de la transformación de Claudia Sheinbaum Pardo, que ese es el propósito central, impulsar un gobierno, ese es lo importante, un gobierno feminista bajo el lema 5 mujeres, ¿sí? Y por último, seguimiento y ampliación de la política social. Bueno, pero a lo mejor no me da tiempo, mejor para que leo la introducción, nomás que quería dar unos referentes.
que desde 2018 el gobierno mexicano efectuó cambios sustantivos de la gestión pública con la llegada de la cuarta transformación. Ya sabemos que se encabezada por AMLO y la dirección del Estado pasó por una transición ideológica y reformativa en la forma de hacer política social. De tal manera la política social implementada durante el sexenio de AMLO se caracterizó por, como ya lo mencioné y está ahí puesta en la lámina, transición política, la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como las políticas vinculadas al aumento salarial, entre otros cambios que hubo. En 2024 México volvió a tener un cambio sustantivo en la dirección del Estado. En primera instancia se instaló el gobierno de Claudia, primera mujer presidenta después de 200 años de vida independiente. La llegada de nuestra presidente actual, ella marca un hito en la forma de hacer, entender y expresar la política social en México. La presidenta parte de dos piedras ángulas. La primera, dar continuidad a lo de AMLO y luego denominada segundo piso. La segunda, impulsar lo que yo ya dije, un gobierno feminista. La que sigue, el objetivo. Pues hay niveles para hacer un trabajo de investigación. Hay niveles descriptivo, explicativo, o dar propuestas de cambio, de transformación, es decir, dar propuestas para como estrategias, reflexiones, diferencias, etc. Entonces, el objetivo de este trabajo es analizar la política social implementada durante el periodo que ya les está desde el título. ¿Cuál es la metodología? Cualitativa. Cualitativa con base en qué? A mí me gustaron más lo cualitativo que lo cuantitativo, porque les quiero hacer muchísimo. ¿Okay? Bien. Porque yo era cuantitativo, ahora soy más cualitativo o cualitativa, si ustedes quieren. Porque me enseñó me dijo un chiste, le editamos una vez un chiste, que dice, pues lo numérico es, dice los datos numéricos, dice, para que se divierta el lugar. Dice, se parece a los bikinis de las mujeres. ¿Por qué? Porque muestra mucho, pero no lo fundamental, porque cada quien demora y le pondera el valor de las variables al gusto del investigador o del que hace las estadísticas. Entonces, yo esta metodología explotativa con base a la revisión documental que ya dije es de Coneval en materia de derechos sociales. Lo que sigue. Ahora quiero hacer unos referentes, una trayectoria de cómo ha evolucionado la teoría o los conceptos de política social. Como ustedes ven, aquí tengo 1957 acá, pero tengo en primer lugar 1981. Sí. Bueno, quien habló realmente por primera vez, bueno, lo que yo investigué de política social fue Macbeth, que dice que aquella política social es aquella que se interesan en la adecuada ordenación de la red de relaciones existentes entre los hombres y las mujeres, que viven juntos en sociedades o en los principios que debería gobernar las actividades de los individuos y de los grupos, en la medida en que influyen sobre las vidas y los intereses de otras personas. Ese es de 1957, pero a quien se le atribuye el concepto, más el concepto de política social, es a Titmuss. Para él, la política social son los principios que gobiernan la actuación dirigida hacia unos fines dados. Puse 4 referencias en un nivel de horizonte del tiempo, después elegí uno de 2011 y luego uno de 2019. En 2011, para Riquelme y Llamas, la política social tiene al menos 2 fines propios. En primer lugar, el bienestar social, entendido como la actividad social que mejora la vida colectiva mediante la acción social y educativa de los poderes públicos y la comunidad. Y en segundo lugar, la justicia social. Es decir, son las dos formas, como ven, la política social es del bienestar social y desde la justicia social. Y por último, para Martínez, en 2019, las políticas públicas son políticas que intervienen en la gestión de lo colectivo
y del conflicto social. Por lo tanto, las políticas sociales son políticas públicas sociales, lo cual implica dos elementos: intervenir en la esfera pública y segundo, satisfacer necesidades que garanticen el bienestar colectivo. Son algunos conceptos que hasta ahí sería lo importante resaltar. Continuamos. Entonces vamos a pasar al análisis. Es en base a analizar todos los datos, es una base de datos y después hacerlas de alta. Entonces, total de políticas sociales. Ustedes pueden ver aquí que cuando entró AMLO hay más políticas sociales, en 149, pero en promedio hubo 120, 121, disminuyeron, pero hay que entender que también nos tocó la pandemia. Entonces, por eso iniciamos con más políticas sociales a la entrada, pero después las condiciones del contexto a nivel global no lo permiten. Entonces, todas estas gráficas son elaboración propia en base a los datos de Coneca. La que sigue, por favor. Ahora, total de según la gráfica 2, total de políticas sociales con unidad de medida de personas. Es decir, antes no se veía a cuántas personas atendía. Y en cuando se aparece esta fuente de elaboración propia, se seleccionaron políticas sociales orientadas a la reducción de carencias sociales. ¿Cuánto se enfocó a variables o indicadores específicos? ¿A qué carencias sociales específicas? Pues el rezago educativo, en alimentación, en vivienda, en salud y seguridad social. Además, se consideraron aquellas políticas que tuvieran como unidad de medida el número de personas atendidas por la política social. Y ustedes ven, eso fue creciente, nuestra reducción de carencias sociales, pues, se redujo la pobreza, por eso siendo esa gráfica, la que viene siguiente. Entonces, derivado del análisis de los programas de la gráfica 3, que está ahí, destaca que existen 5 organizaciones gubernamentales que concentran la implementación de las políticas públicas. Ahí están las secretarías que más se destacan. Ahí va a estar la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, la Secretaría de Salud, o la Secretaría de Salud y Asistencia, Secretaría de Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el mismo. Es decir, esta ponencia está interrelacionada con lo que es justo DICON, porque nomás se dedicó un programa y ahora de todos los programas de políticas sociales. Entonces, ahí pueden ver claramente quiénes están más, aplicaron más esas políticas de distribución de las políticas, ¿sí? Y ahí ven que los que destacan son principalmente CEP, la Secretaría de Salud y Asistencia, y la Secretaría de Bienestar. Pues, antes se llamaba Seguro de Bienestar, se cambió todo, pero ahí se ve claramente a dónde se dirigieron, cómo se distribuyeron las políticas de tipo social, y desde el punto de vista de en qué rubros específicos se hicieron. La que sigue, por favor. Si ustedes pueden ver, en la anterior, podrías ponerla, ahí se ve cuáles, ahí la gráfica salen más altas, en función a eso, cada una de las gráficas que tienen donde se trabajó o avanzaron un poco más en esas políticas. Yo empezamos con la Secretaría de Educación Pública, que es en la de educación. Entonces, ustedes pueden ver el periodo que analicé, desde el 21 hasta el 23, que está hacia el 24, porque los datos no más había hasta esta fecha. Entonces, ahí se ve claramente hacia dónde se enfocaron las políticas de tipos sociales, en libros y materiales, etcétera, etcétera, en educación. Principalmente se inició en educación básica, después ya se extendió a educación media, después a posgrado, y se les dan indicadores o se está complementando con más apoyo, hasta apoyos a maestría, doctorado, etcétera, pero en su inicio era todo a servicios de educación media superior.
Vean si ustedes pueden ver, aquí ya en el 2021 y 22 ya surgieron otros programas que Jóvenes Escribiendo el Futuro, y Servicios de Educación Superior y Posgrado, pero se hizo hasta el año 2022. Y por último, en el 22-23, vean cómo va creciendo el tipo de servicios de política social o qué indicadores se toman más de política social. Entonces, es decir, se dieron otro tipo de becas, como la beca Benito Juárez, los programas de beca Elisa Acuña, fortalecimiento de los servicios de educación especial, que también becas de educación especial, programas para el desarrollo profesional docente, y hasta estadías en empresas les daban beca por trabajar en las empresas, sean públicas o privadas. Es en cuanto a la política social que a nivel de educación, que era donde estaba más alto en porcentaje. La que sigue, por favor, de SADER. Es la Secretaría de Desarrollo Rural, SADER. Los SADER, ¿cómo evolucionó? Pues obviamente también hay una evolución. ¿En qué se concentraban las políticas en el periodo de AMLO? Principalmente, pues a la leche, fertilizantes y a producción para el bienestar. ¿Sí? Y así en el 2021 se estancó, nomás pero se le agrega a proyectos específicos de investigación en el año 2020-21. En el 21-22 destacamos, sobre todo, además de lo de la leche, la generación de estos proyectos, el fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, donde se dan ya y se destaca mucho, se le da importancia a los precios de garantía, porque eran muy bajos los precios de garantía, y producción para el bienestar. Yo sobre hecho he escrito bastante sobre la producción para el bienestar, desde Enrique Peña Nieto y también el otro presidente. Ves que no quiero ni mencionar. Abasto social de leche. Entonces ahí ven la evolución de los programas. Ahí están claramente los ejemplos. Bueno, se percibe mi manera de pensar. ¿Sí? Política social de SADER. Esos son los programas con respecto a Secretaría de Desarrollo Rural. ¿Cuáles fueron los programas? Son los indicadores donde más destacan. La que sigue. La política de salubridad, o Secretaría de la Salud. ¿Qué programas había? Entonces, fue una labor muy titánica de estar haciendo esta base de datos y hacer las gráficas que ya les mostré anteriormente. Entonces, ¿a qué rubros se destacan? ¿Sí? Cabe resaltar que el objetivo de nuestro trabajo es buscar la paridad o la igualdad entre hombres y mujeres. No porque siempre se ha privilegiado pues a una de las partes. Ellas saben cuáles. Entonces, ya le da privilegio desde AMLO la paridad en derechos de los niños y las niñas, atenciones a personas con discapacidad y seguro popular, que ya se menciona en otra ponencia, seguro médico del siglo XXI. Y así tenemos las diferentes políticas que hay a lo largo, que no vale la pena, pero que hice por cada una secretaría, ¿qué programas hicieron que fue donde hubo más atención a hombres y mujeres? 21 y 22 se dedicaron programas a formación de recursos humanos, principalmente por eso ahora hay tanto impulso a los posgrados, ¿sí? Porque ya se dan becas a todos los estudiantes desde el kinder. Atención de la salud, prevención de adicciones, que también hay programas, los programas de vacunación, programas de personas con discapacidad y derechos de las niñas y niños. Es que yo siempre hago hincapié eso, la paridad o la disparidad entre esos programas. Y 22 y 23 vuelven a ver ahí que ya es casi lo mismo. Y lo que se cabe destacar es que cada vez más se avanza en la paridad entre hombres en el porcentaje, aunque los programas continúan en todo el periodo de AMLO. La que sigue, ¿cómo es en el ISSSTE?
O sea, ¿qué es lo que ha pasado en el ISSSTE? Pues el problema que siempre hasta en el centro de salud nos estamos quejando de que no hay medicamentos, entonces suministro de medicamentos es un común denominador, digamos. La política social, aquí se incluye la equidad de género, ¿sí? De trabajadores en los centros de salud y atención servicios y atención a la salud. En el 21 y 22 es servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil. Acuerda que a veces están subrogados y que le dan muy atrás para que ya todo hasta dan el dinero en efectivo por parte para que hagan uso ya directamente para tener el servicio a las madres o padres. Entonces, son a grosso modo, porque pues ni modo que repita todos los programas, todo, pero una evolución, y ustedes pueden leer lo que más les llame la atención de algún tipo de programa. Pues voy a ir el último nada más, que es en el 2022 y 2023 son servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil, prevención de enfermedades, investigación y desarrollo tecnológico en salud, porque ya se hacen hasta vacunas, etcétera, y tratar de depender menos de la compra de medicinas en el extranjero, sobre todo por el nivel de corrupción que se dio en la industria de producción de medicamentos. Equidad de género, otra vez, y atención a los servicios deportivos. También se fomentó los servicios deportivos, culturales, turísticos y hasta funerarios. Y se pretende también buscar otro plan para las pensiones. La que sigue. Entonces, evaluación de las políticas sociales por secretaría según la cobertura entre hombres y mujeres, que tanto les estoy mencionando, y cómo vemos en dónde hay paridad y dónde hay disparidad. Sí, por ejemplo, la Secretaría de Educación, la SEP, dice la pública, pues no hay datos en el 2019-20 en la SEP, no aplica, pero en general hay paridad. Para la educación hay paridad. En SADER, Secretaría de Desarrollo Rural, hay totalmente, en desarrollo rural, hay disparidad. Ustedes ven que a los que les dan recursos o financiamiento son a los hombres, son a las mujeres que están en el hogar. Por eso hay una disparidad absoluta ahí. Y luego el índice de bienestar, hay paridad, pero en general se puede decir que estamos progresando más a la paridad en todos las políticas de tipo social. La que sigue. Ya voy casi para concluir, me faltan dos láminas, los retos y desafíos para el sexenio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues el equilibrio entre prácticas de cuidado y productivas hacia las mujeres y los hombres. Diseño e implementación de políticas sociales que no se basen en estereotipos sobre roles de género. Estos estereotipos de que todos somos, de alguna manera, somos personas. Tercero, reconocimiento de las distintas manifestaciones de la desigualdad. En el siguiente punto, se requiere diseñar, implementar y evaluar políticas sociales en colaboración con instituciones que atiendan, como ya se mencionó en ponencias anteriores, a los grupos más vulnerables. ¿Sí? Y por último, el mantenimiento de las políticas de al menos 4 años, se le requiere cuando menos de 4 años, es la continuidad o de manera transaccional, con el fin de darle continuidad y poder evaluar y de mejorar su impacto en el acceso a los derechos sociales de toda la población en México, de todos los estudios en México. La que sigue, y por último, una reflexión final de este trabajo. El actual gobierno de la presidenta Claudia, que se llama Segundo Piso de la Transformación, se enfrenta a retos, y bastantes retos, que son garantizar un estado de bienestar. Esto solo es posible dando un giro en la concepción de las políticas sociales que beneficien a la mayoría de la población y avanzar hacia la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva se refiere a la igualdad para todos, hombres y mujeres,
o de transgénero, lo que sea. ¿Sí? Y por último, la reflexión final, las políticas sociales deben ser diseñadas desde la perspectiva de género para la atención de poblaciones vulnerables desde un enfoque interseccional y interdisciplinario, obviamente, que permita mejorar la calidad de vida en un ambiente de igualdad sustantiva con acceso efectivo y pleno a los mismos derechos, trato y oportunidades para todas y todos las personas y continuar con el cambio sustantivo de la gestión de las políticas públicas y dirección del Estado. Entonces, mi ponencia, muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Sí. a la doctora Hilda. Y entonces ahora vamos a pasar a la sexta ponencia, que es virtual, de la doctora Miriam Fonseca. Ya está conectada. Ya está conectada, entonces vamos a darle la palabra para que pueda iniciar con su presentación. ¿Nos escucha, doctora Miriam? Sí, muchas gracias, doctor Francisco. Sí, escucho y Gracias. veo bien. No sé si ustedes me escuchan y me ven. ¿Me puedes subir? ¿Me escuchan y me ven o hay Sí. problemas? Ahí está muy bien. Adelante, doctora Miriam. Ya. Ahí está la presentación ya, ¿verdad? La presentación y estamos listos ya. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Los colegas que están participando en este 12º Congreso Internacional de IAPAS. Y pues ahora traigo una presentación de una pues pequeña investigación sobre el estado que guarda pues algunas de las acciones, en concreto una de ellas, relativas a la economía social y solidaria en nuestro país. Em, Presento un trabajo que trata de hacer una valoración de los alcances y retos de una estrategia diseñada en el gobierno, en el sexenio pasado, durante la gestión de López Obrador, denominada NODES. Es pues es una estrategia que se llama, el nombre sintético es así NODES, pero el nombre largo es Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria, que inició su operación en 2019 a través del INAES, del Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria. ¿Por qué, digamos, voltear a ver a la economía social y solidaria? Bueno, porque este año 2025 fue, pues, designado por la ONU como el Año Internacional de las Cooperativas a nivel mundial. La intención es, pues frente a los problemas de nuestro planeta, la degradación del medio, la necesidad del desarrollo sostenible, la necesidad de la inclusión de las personas, la necesidad de luchar contra la pobreza y la desigualdad, pues identificar que en el sector social y solidario de la economía, este tercer sector de la economía, se puede identificar un mecanismo o un medio para tratar de avanzar hacia un desarrollo pues más sostenible, más incluyente también. Entonces, por esa razón, pues me llamó la atención indagar qué es lo que estaba pasando en nuestro país en relación con este sector, tercer sector de la economía. E identifiqué que desde el sexenio pasado, perdón, este programa NODES, pues era un programa importante, dadas las características que ahora vamos a repasar. Em, si pueden, por favor, avanzar a la siguiente. Gracias. Bueno, el objetivo entonces de este trabajo es analizar cuáles son los alcances y los retos de este programa NODES con respecto a cosas concretas, o sea, con respecto a el objetivo que persigue el sector de la economía social y solidaria, o sea, en relación a lo que se persigue considerando este concepto amplio
del cooperativismo, que no se circunscribe ya solo a la economía social, sino que también se plantea, da cabida a una economía que tiene también una lógica distinta a la economía social, que es la solidaria. Ahorita vamos a platicar un poquito de esos dos enfoques. Y entonces, ese trabajo busca, pues, mostrar cuál es el crecimiento de este programa NODES, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, cómo se ha ido replicando a lo largo de nuestro territorio en los distintos estados de nuestro país, y también analizar cómo este programa, que tiene 16 líneas temáticas, pueden orientarse hacia uno u otro enfoque, o sea, más hacia el enfoque de la economía social o más hacia el enfoque de la economía solidaria, o digamos que estos 16 líneas temáticas pudieran converger y pudieran dar cuenta de que en realidad el programa se encamina hacia lo que es economía social y solidaria. Entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Entonces, si me hacen favor de la siguiente. Bueno, como todos sabemos, la economía, lo que hoy se denomina economía social y solidaria, que aparece con el cooperativismo, pues tiene ya mucho tiempo de existir, y ya desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, en Inglaterra es donde se reconoce que existió la primera experiencia de cooperativismo, más o menos un poquito antes de mediados del siglo XIX. Y en México, bueno, también se identifica que también por ese tiempo hubo una primera experiencia de cooperativismo a partir de una asociación de personas que se dedicaban a la producción de sombreros. Este tercer sector de la economía se ha ido desarrollando a partir de dos grandes enfoques. El primer enfoque es el que se denomina de la economía social, y en este enfoque lo que se ha hecho es destacar fundamentalmente que la economía social, o sea, que el cooperativismo no está basado en la compra-venta de la fuerza de trabajo, sino que tiene su origen en la necesidad de atender necesidades sociales, ¿verdad? Que buscan el bienestar de las personas agremiadas y de su entorno. Ese ha sido un enfoque, el primer enfoque para el estudio de la economía social y solidaria. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, aparece otro enfoque para tratar de analizar lo que es la economía social, y entonces este enfoque se denomina como el de la economía solidaria, ¿no? Y desde este enfoque lo que se enfatiza es la capacidad que puede tener este tercer sector de la economía para transformar relaciones económicas, relaciones sociales y relaciones culturales, dando lugar a cambios importantes en la sociedad. O sea, se le empieza a ver como un potencial espacio transformador de relaciones hegemónicas para dar lugar a otro tipo de sociedad. Entonces, estos son los dos grandes enfoques que poco a poco se van articulando, y, por ejemplo, en nuestro país, ya desde finales en las últimas décadas del siglo, desde los años 80 del siglo pasado, pues se reconoce que hay un tercer sector de la economía social que también, al que también se le adjetiva como solidario. Si me hacen favor de la siguiente. Bueno, la atención de este tercer sector de la economía ha atravesado por distintas maneras o distintos tipos a través de los cuales los gobiernos han atendido o han procurado su impulso y conservación. Entonces, esas distintas maneras desde las cuales el gobierno ha atendido a través de políticas públicas a este sector de la economía social y solidaria, hoy día pues ya se puede clasificar en diversas tipologías, y yo aquí presento 4 tipologías que se pueden
pues identificar claramente a través de las cuales los gobiernos han atendido a este sector de la economía. Entonces, un primer un conjunto de políticas públicas se pueden clasificar por su adscripción. Y entonces, por su adscripción, tenemos que cuando la política pública sea adscrito a secretarías relacionadas con la producción económica, se tiende mucho a enfatizar que el sector, que este tercer sector de la economía social y solidaria puede ir transitando hacia el desarrollo de empresas productivas, donde es muy importante fortalecer su productividad, impulsar la innovación, donde hay un énfasis muy importante en el mejoramiento técnico de sus procesos, donde se realizan acciones muy concretas también para que tengan acceso a crédito y finalmente donde se procura impulsar que estas experiencias terminen dando lugar a micro y medianas empresas. Pero cuando la política pública es adscrita por los gobiernos a las secretarías que tienen que ver con la atención de los problemas sociales, a las secretarías sociales, ¿verdad? Entonces, las acciones de política pública, los programas concretos que se diseñan, tienen como objetivo la atención de la pobreza, entendida como pobreza de ingreso, y entonces lo que se procura es que este tipo de experiencias, ¿verdad?, logren dar a las personas que participan, pues, empleo, ¿verdad? Que con ese empleo tengan un ingreso, ¿verdad? Y regularmente son, pues, políticas públicas muy focalizadas hacia sectores sociales muy específicos. Bueno, otro segundo tipo, ¿verdad? Otra segunda tipología para clasificar el tipo de políticas públicas que llevan a cabo los gobiernos es el que tiene que ver con la población a la cual va dirigida la política pública. Y entonces, a partir de esta clasificación, se puede identificar que hay políticas públicas de promoción, o sea, políticas públicas orientadas a que las personas puedan desarrollar este tipo de experiencias, ¿verdad? O sea, están dirigidas al público en general y el objetivo es lograr que cada vez más personas realicen experiencias de este tipo de producción económica. Bueno, también pueden ser políticas públicas de fortalecimiento, que son aquellas que están encaminadas a realizar el conjunto de acciones que sean necesarias con la intención de fortalecer a las cooperativas ya existentes, ¿no? Entonces, bueno, esa es segunda clasificación. Si me hacen favor de avanzar a la siguiente. Bueno, otra tercera tipología para clasificar las políticas públicas orientadas a este sector de la economía son las que tienen que ver con políticas que se llaman blandas, porque lo que hacen es crear condiciones adecuadas para el desarrollo de este sector de la economía, como pueden ser leyes específicas, ¿verdad? Pero también como pueden ser instituciones públicas muy especializadas para atender las necesidades de este sector de la economía. Entonces, se trata de crear condiciones favorables para que pueda desarrollarse en la economía social y solidaria. Dentro de esta tipología también se dice que pueden existir políticas públicas duras, ¿verdad? Y este tipo de políticas están referidas a fortalecer o a diseñar, desarrollar todo tipo de acciones em, para pues fortalecer la actividad económica de estas experiencias, mejorando fundamentalmente su capacidad empresarial. O sea, se trata de acciones encaminadas a su financiamiento o a su asesoramiento técnico, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay otro último, digamos, grupo, otro tipo, digamos, de políticas públicas sobre las que se están haciendo análisis actualmente, que tienen una mirada más abarcadora para poder analizar qué es lo que los gobiernos hacen en la actualidad. Entonces, a partir de esta cuarta tipología, se dice que las políticas públicas encaminadas a este sector de la economía pueden ser de primera generación, ¿verdad? Que son políticas públicas pues más coyunturales,
son políticas públicas diseñadas de manera unilateral por el gobierno, o sea, son verticales, están orientadas a la atención de problemas muy concretos que padecen la economía social y solidaria. Utilizan instrumentos de política pública tradicionales como los subsidios y son políticas públicas que no están integradas a programas más amplios o a proyectos políticos de largo alcance, ¿no? Y en general, este tipo de política pública pues se realiza de manera cuantitativa, sobre todo buscando analizar la eficacia, la eficiencia y la pertinencia de todas las acciones de política pública que se realizan. Sin embargo, bueno, hay autores, sobre todo los españoles, todavía, si me permiten la anterior, en la que estábamos, gracias. Hay autores que plantean que es necesario ya empezar a pensar que la política pública diseñada para el impulso de la economía social y solidaria tiene que avanzar, ¿verdad? Si queremos pensar, si pensamos que este sector de la economía, pues tiene realmente un, es, digamos, una alternativa frente a problemas de falta de empleo, de exclusión, de deterioro del medio. Y entonces, dentro de la propuesta de estos autores, se dice que las políticas públicas de segunda generación tendrían que ser más complejas en el sentido de estar articuladas a proyectos o a programas públicos más amplios. Tendrían que ser sistemáticas, o sea, no coyunturales, tendrían que dar lugar a una aplicación que vaya más allá de los periodos de gobierno. Ujú. Tendría que también incorporar una amplia participación ciudadana en su implementación, pero también en su diseño. Em, Tendría que utilizar, como ya en muchos casos se hace, tendría que utilizar instrumentos de política pública que vayan más allá de los subsidios, como por ejemplo la intervención de técnicos altamente especializados en la promoción de la organización comunitaria o como podrían ser el diseño de espacios de encuentro, de coordinación y de colaboración entre las experiencias de la economía social y solidaria. ¿M? Entonces, a partir de estas tipologías, ¿verdad? Lo que yo hice fue tratar de, pues, identificar eh, cuáles eran las estrategias de política pública que sigue este programa NODES, ¿verdad? Y para ello, pues, una primera, digamos, un primer acercamiento está relacionado con el crecimiento del programa. Entonces, si me hacen favor de poner la siguiente. Entonces, aquí lo que tenemos es pues una descripción de cómo el programa NODES ha ido creciendo por año. Y como podemos observar, bueno, yo tengo el corte hasta el año 2023, que es cuando empecé a trabajar bueno, yo empecé a trabajar la información en 24, pero en 24 todavía no había la información, entonces, bueno, el registro se quedó hasta 2023, entonces hasta ese tiempo tengo información. Pero ustedes pueden ver cómo por año aquí el programa va creciendo y cómo, pues digamos, ha tenido algunos altibajos, pero en general el programa, pues, creció, ¿no? Hasta 2023 había un total de 116 nodes inscritos en el INAES, ¿verdad? Podemos ver cómo hubieron años de mayor crecimiento, como el 2022, ¿verdad? Y cómo en el 23 decayó. En el 2024, aunque no tengo el dato ahora, pero hice alguna revisión y el programa ha seguido creciendo. Entonces, si me hacen favor de poner la siguiente lámina. Aquí tenemos cómo el programa creció a lo largo y ancho del país y entonces resulta que en todas las entidades del país, a excepción de una que es Coahuila, en 2023 no había ningún nodo en Coahuila, pero en el resto de las entidades del país sí se habían creado nodos. Entonces ustedes pueden identificar ahí, por ejemplo, cómo Michoacán ocupa el primer lugar en el número de nodos creados en este periodo con 11 nodos,
¿verdad? En el seguido este, de Veracruz con 10 nodos. En tercer lugar, Puebla, ¿no? Con 9 nodos. Y en cuarto lugar, Chiapas. Es importante, no lo comenté, decir que los nodos significan la articulación, y esa es la particularidad de este programa, es la articulación de tres actores para el impulso de la economía social y solidaria. Un actor de la economía social y solidaria, un actor de la academia o del, digamos, o del sector social, como puede ser una ONG, y un actor de la economía social y solidaria. La intención es que a partir de la articulación de estos tres tipos de actores que dan lugar a la formación de un nodo, se pueda impulsar y se pueda fortalecer la experiencia particular de la economía social y solidaria que se articula. Entonces, la intención es pues acompañar que los otros actores del gobierno y el actor de la academia puedan aportar recursos, el gobierno pues recursos a través de programas públicos para capacitación, para financiamiento, etcétera, pero que la academia, por ejemplo, también participe con estudios particulares sobre las necesidades de la experiencia de la economía social y solidaria que participa en este nodo, que pueda apoyarles haciendo trabajos de investigación necesarias para su fortalecimiento, que pueda documentar la misma experiencia, etcétera, etcétera. La intención entonces es que exista un trabajo colaborativo en estos nodos particulares que permita que esa experiencia de la economía social y solidaria que se articula en este nodo no desaparezca, sino que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Porque pues sabemos que uno de los grandes problemas que enfrentan estas experiencias de la economía social y solidaria es su fragilidad. Entonces, pues tienen una vida muy corta y para enfrentar esa debilidad, pues esta estrategia de nodos, pues digamos, la solución que el gobierno desde el sexenio pasado, pues ha planteado para lograr su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Bueno, el programa NODES, si me hacen favor de poner la siguiente, tiene 16 líneas temáticas, o sea, el conjunto de experiencias de la economía social y solidaria, pues abordan diversas cuestiones en concreto. Sabemos muy bien que el cooperativismo se inicia con la asociación para resolver problemas de consumo, pero el cooperativismo también ha dado lugar a la producción, ¿no? A que haya cooperativas de producción, a que haya cooperativas que procuran el financiamiento, ¿verdad? También de sus agremiados. Pero cuando hablamos de la economía social y solidaria, las experiencias van más allá del cooperativismo. Y entonces, por ejemplo, en nuestro país está reconocido que junto con las cooperativas se considera también como experiencias de la economía social y solidaria, pues a pues toda la producción económica, ¿verdad? Y de bienestar que se genera en los ejidos, por ejemplo, a las empresas que son de mayoría, que son de propiedad de mayoría de trabajadores, pero no son cooperativas, sino en donde los trabajadores tienen mayoría en esas empresas, y en general al conjunto de experiencias de producción económica, pero también de atención de problemas sociales que buscan el bienestar social, ¿no? Entonces, bueno, ese conjunto amplio de actores que son parte de la economía social y solidaria realiza pues muy diversas actividades, ¿verdad? Y este programa NODES es innovador en la medida en que impulsa no solamente el cooperativismo, ¿no? En su versión de producción, de consumo o de crédito, sino un conjunto más amplio de experiencias que atiendan estas necesidades sociales. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí en esta lámina, en esta gráfica, ustedes pueden observar cuáles son las líneas temáticas que impulsa el programa. Son 16, aquí están.
Y lo interesante a destacar es cómo en varias de ellas hay un énfasis puesto en este tipo de políticas públicas, pues más duras, digamos, que están encaminadas a fortalecer la economía social y solidaria en términos productivos. Ujú. Pero Es un versión los lunes. No, los lunes. No, es importante, es Paco. No. Sí, señor. Pero no. Es la última, ¿no? Sí, la última. bueno, ¿me escuchan otra vez? ¿Se cortó la comunicación? Aquí ya está, ahí. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Adelante. Sí, bueno, pues entonces comentaba que dentro de estas 16 líneas, ¿verdad? Hay una línea que es muy interesante que se llama diseño de política pública y es interesante en la medida que esta línea lo que hace es tratar de impulsar que las experiencias de la economía social y solidaria puedan convertirse en actores con incidencia en el diseño, no solamente en la ejecución, sino en el diseño de la política pública de este sector de la economía social y solidaria. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque este programa, pues no solamente, digamos, fortalece esta parte más dura, de la economía social y solidaria relacionada con la productividad y con la creación de empresas en este sector, sino también trata de impulsar pues que dentro de este sector de la economía social y solidaria se creen sujetos sociales con capacidad para incidir en el diseño de la política pública de este sector de la economía. Lo lamentable, digamos, es que como ustedes pueden ver en la gráfica, pues la gran mayoría de los nodos, ¿verdad?, que participan en este programa, pues se han registrado como nodos que desarrollan principalmente estas temáticas, las que tienen mayor frecuencia, ¿no? Y podemos observar cómo la línea relacionada con gestión empresarial, o sea, las experiencias de este sector de la economía que asumen que su principal actividad es desarrollarse en términos de gestión para hacer empresas, pues es la mayoría, ¿no? Son 106 registros, ¿no? Los que tiene esta línea y como el que yo les señalaba, el de diseño de política pública, pues tiene apenas 3 registros. O sea, dentro, eso es realmente interesante, pero no es positivo, ¿verdad? Dentro de de los mismos actores de la economía social y solidaria hay muy poco interés, ¿verdad? Para poder fortalecerse como actores con agencia, con capacidad para decidir en el espacio público, ¿no? Entonces, bueno, si me hacen favor de la siguiente, ujú, eso me lleva pues a plantear pues aquí algunos alcances y retos de este programa. En primer lugar, podemos decir que esta, este programa, ¿verdad? Tiene, digamos, la característica, y es algo positivo, de combinar estrategias de política pública dura y blanda, o sea, trata de crear nuevas experiencias de economía social y solidaria al mismo tiempo que provee de herramientas para fortalecer las ya existentes. Entonces, articula política dura y política blanda, ¿verdad? Podemos identificar que, pues, este NODES recibe recursos del INAES, que es el Instituto Nacional de la Economía Social, ¿verdad? Para el impulso de este tipo de experiencias, pero ha sido un programa decidido de manera unilateral y vertical, pero al mismo tiempo
podemos identificar que tiene características de una política blanda en la medida que incentiva la participación de actores que están más allá de la economía social y solidaria, o sea, incentiva la participación de la academia, de instituciones educativas públicas y privadas, de ONGs, de técnicos especializados, y eso, ¿verdad?, nos muestra que hay de alguna manera se está dando lugar a procesos de cogobierno, sino en toda la política, sí en la etapa de la ejecución de la política. Bueno, Em, la política también hace un reconocimiento de la economía solidaria, o sea, también busca ir más allá de la creación de empresas cuando vemos que introduce líneas temáticas que que no están directamente relacionadas con la creación de, pues, de estos rasgos más empresariales de la economía social y solidaria, como ya lo vimos en las líneas temáticas que comentamos hace un momento. Sin embargo, entre los grandes problemas que enfrenta este programa es que no cuenta con un presupuesto particular. Los recursos con los que opera son los recursos con los que cuenta el INAE, ¿verdad? Pero incorpora actores no gubernamentales que aportan recursos, por ejemplo, infraestructura como locales, digamos, para que ahí se asiente el trabajo de los nodes, ¿verdad? Y eso, a pesar de que no tiene, digamos, un recurso y es una gran debilidad, el programa es una gran debilidad, pues da lugar a la corresponsabilidad o a la coproducción de los actores que participan en estas experiencias. Si me hacen favor de la siguiente. También, pues se identifica en nuestro país, eso no ha variado, que las políticas públicas de impulso a la economía social y solidaria han estado siempre adscritas a la política social. Y lo que no ha cambiado, ¿verdad?, es que el diseño sigue siendo vertical y unilateral. El programa NODES tiene también otra deficiencia, no tiene criterios de evaluación. Sí hay evaluación para los nodos particulares, no es una información que esté disponible así de manera directa, y esa es otra gran debilidad del programa. Em, Otra cosa sobre la que se está alertando ya es que el programa NODES debe mostrar que no da lugar al clientelismo. Nosotros pues la historia de nuestro país ha transitado por la política pública que se inserten relaciones clientelares con sus beneficiarios. Entonces, digamos, entre los retos que este programa tiene es el demostrar que no da lugar a relaciones clientelares, y, digamos, una propuesta podría ser la de crear contralorías sociales en el programa para que pues se dé cuenta de que este tipo de vicios que regularmente presentes en la política social. No sé si me estoy- Bueno, ya estoy de vuelta. Son digamos, esta línea temáticas de las menos asumidas por las propias experiencias de la economía social y solidaria. Finalmente, decir que el programa tiene dentro de sus fortalezas esta línea temática. Será una, digamos, pues, responsabilidad del gobierno de impulsar que dentro de las experiencias de la economía social y solidaria exista una mayor conciencia para asumirse como actores con capacidad de incidir en el espacio público. Ya está la línea temática en este programa, y esa es la única manera en la cual los actores de la economía social y solidaria pueden insertarse de mejor manera en la lógica de la economía capitalista. Entonces, crear actores de la economía social y solidaria con capacidad de incidir en el espacio público, pues es el único medio para democratizar la vida pública y para transitar, como dice la economía social y solidaria, hacia el buen vivir.
Entonces, bueno, esas son algunas de las reflexiones últimas sobre este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Miriam, que estuvo en línea. Y vamos entonces por el tiempo. Les agradecemos a todos y a todas los ponentes. Vamos a entregar las constancias correspondientes. Ya no tuvimos oportunidad de interactuar, pero vamos a utilizar el asunto. Entonces, para Antonio García. Que salir.